El pasado viernes 22 de mayo sucedió un enfrentamiento armado entre policías federales y presuntos criminales en el municipio de Tanuato, Michoacán, localizado entre los límites de dicho estado y Jalisco. Este enfrentamiento tuvo una duración de aproximadamente 3 horas y formaba parte de un operativo que, según el comisionado de Seguridad Nacional, Monte Alejandro Rubido García, tenía como objetivo recuperar un rancho que les fue arrebatado a unos particulares. La versión oficial de las autoridades dice que un grupo de civiles armados, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, ingresaron a las inmediaciones del rancho El Sol e iniciaron el tiroteo contra los policías federales. El saldo preliminar de este enfrentamiento fue de 3 detenidos, 42 muertos y un policía federal caído. En un informe de dicho comisionado, que se dio a conocer esta mañana, informó que ya se identificaron y fueron entregados al CEMEFO 27 cuerpos. También se dio a conocer que como resultado de este operativo, se decomisaron 8 vehículos, 6 de ellos calcinados, 36 armas largas y 2 cortas, además de un fusil calibre 50, un lanzagranadas y una gran cantidad de cartuchos útiles. Por su parte, el gobierno del estado de Jalisco informó a través de redes sociales que después de lo sucedido se blindó inmediatamente dicha franja limítrofe para evitar el paso de los delincuentes. Y cualquiera diría, con eso que se blindó la frontera del estado es que no se desató como la otra vez la violencia. No, lo que pasa es que esta vez se los echaron a todos. Hablamos con Jorge Rocha, bienvenido Jorge. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Y con Jesús Estrada, bienvenido Jesús. ¿Qué tal, Ricardo, Jorge? Buenas noches. Bueno, pues para empezar, la desproporción, ¿no? 43 muertos de un lado, uno solo del otro lado, helicópteros y armamento parece que de alto poder de un lado y del otro ni siquiera un arma por persona, cosa rara si se tratara de delincuentes peligrosísimos como se nos quiere vender, ¿no? Sí, obviamente llama la atención el número de muertos por un lado y del otro, ¿no? Digo, obviamente lo ideal es que no hubiera muertos, que toda la gente en todo caso fuera detenida, que se investigara si efectivamente estaban incurriendo en algún delito. Es decir, lo ideal es de que los procedimientos fueran los normales y los apegados a derecho, es decir, se detiene a las personas, se les investiga, se les procesa y entonces si salen o no culpables, purgan una condena, ¿no? Digamos, eso sería la normalidad democrática. En este caso lo que tenemos son esos 43 personas muertas, solo 3 detenidos, un decomiso de armas que parece que no es, digamos, tan sustancial como luego se ha hecho con otros grupos de delincuencia organizada. Y hasta ahorita, bueno, no sabemos si efectivamente todos estos 42 son o no parte del Cártel Jalisco Nueva Generación, que es lo que se ha estado como mencionando. Para mí, digamos, obviamente la primera preocupación es que no tenemos la información suficiente para poder realmente saber qué pasó y entonces se presta a muchísimas especulaciones lo que está sucediendo. Y por otro lado, un temor que pudiera empezar a suscitarse o una preocupación es que para combatir este tipo de grupos, entonces simplemente se convierta verdaderamente en una guerra, que no esté mediada por el tema que ya lo decía, de aprender, investigar y sentenciar, como digamos sería lo propio. Si lo que vamos a estar viendo es muertos de un lado y muertos del otro, donde no hay ninguna mediación de tipo judicial ni de investigación, entonces sí estamos ante una verdadera guerra civil, por la vía de los hechos, y eso por supuesto que resulta sumamente preocupante. Yo creo que es imprescindible que la autoridad muy rápido estoy hablando de esta semana, pueda dar una versión mucho más verosímil, mucho más creíble de lo que está pasando allá y sobre todo decir quiénes eran estas 42 personas que fueron que murieron en este enfrentamiento, ¿no? Y de hecho, asesinadas ibas a decir, y Le Figaro en Francia, espero haberlo dicho bien para los francófilos, el diario más importante de Francia lo tituló así: fusilamiento. El Estado mexicano fusila a 42 personas.
Es que todavía están muy presentes los ecos de Tlahtaya, no fue hace menos de un año, fue en junio del año pasado, todavía está muy viva la masacre, esas 22 personas masacradas por el ejército, y está presente es las contradicciones, digamos, o la falta de información de las autoridades en cada uno de estos casos. Hay que recordar que en el caso de Tlahtaya la versión oficial es que había sido un enfrentamiento donde habían muerto estos civiles delincuentes. Luego se comprobó que no, fueron fusilados o asesinados básicamente estos dos civiles. Luego está el caso de Ayotzinapa, que todavía no sabemos exactamente, está esa supuesta verdad histórica de Jesús Murillo Caram que se derrumbó a pedazos y todavía no hay certidumbre de qué pasó. Todavía el fin de semana estamos enterándonos ahora de nuevas revelaciones de Apatzingán, donde 16 civiles murieron en enero de este año, y a través de Laura Castellanos, la reportera independiente que trabaja con Aristegui Proceso, ahora revela que también participaron elementos del ejército junto con policías federales en los hechos de aquel día. Y por cierto, está muy presente lo que sucedió el 1 de mayo de este año aquí en Villa Purificación. Hay que recordar, según las autoridades, murieron 8 civiles en aquellos hechos, pero todavía es la fecha que los familiares de los civiles que murieron no han recibido información sobre si son sus parientes o no los que fallecieron ahí. 25 días sin que les digan si sus familiares están entre los muertos o no. Entre esos 8 muertos, que por cierto, los testimonios que llegan de Villa Purificación hablan de 40 o hasta 50 cadáveres que la población llegó a ver por ahí arrimolados, ¿no? Que de hecho dicen que el ejército los dejó 15 días prácticamente los cuerpos a la intemperie, que ya no se pueden reconocer, y ahora se están realizando pruebas de ADN. Todavía estamos en esa situación y ahora ocurre Tanguato, este nuevo hecho donde no hay respuestas oficiales hasta hoy, lunes, es que viene el comisionado de la Policía Federal a afirmar que sí fue un enfrentamiento, que no hubo ninguna masacre, pero no saca de dudas con la serie de, por ejemplo, fotografías, imágenes, videos que han estado circulando el fin de semana en internet, o los propios testimonios de los 42 familiares, por cierto, la mayoría de aquí de Ocotlán, Jalisco, todos ellos, donde señalan las inconsistencias en las imágenes, donde dicen que no se ven, todos no estaban armados, muchos estaban descalzos, sin camisas, con supuestas señales de tortura en sus cuerpos. Es decir, en la incertidumbre hay una serie de hechos violentos donde no tenemos información de qué es lo que está pasando, qué ha sucedido. Hablando del caso de Villa Purificación, me llama la atención que incluso ya metieron una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la falta de información de las autoridades sobre el paradero de sus familiares desaparecidos, si son o no los muertos, mientras que ya desde ayer domingo ya en Michoacán le estaban entregando los restos de algunos de los civiles muertos a sus familiares. No entiendo por qué la diferencia en el tratamiento entre un caso con otro, por cierto, está esa duda también. Y otro asunto que llama la atención es que, si ustedes recuerdan, tanto la Marina como el Ejército han presumido que los operativos exitosos es cuando van, capturan y no hay ninguna bala arrojada, ¿sí? Ni lanzada. Esos son los operativos. Sin un disparo, apresamos a fulanito de tal y a mengano y no pasó nada, y fue un operativo sumamente cuidado. Entonces, tú ves estos discursos de tanto de la Marina como del Ejército que así califican a los operativos exitosos, y de repente nos encontramos otro donde hay 42 muertos, ¿no? O sea, hay una, digamos, por lo menos ahí la actuación sería debatible, de decir, bueno, ¿cuál va a ser ahora entonces el operativo exitoso? Estos que son quirúrgicos, donde vas, capturas y te los llevas, ¿no? Y luego ya los presentas, etcétera, o donde vas y mueren todos. ¿Cuál va a ser ahora la manera de proceder? Y vuelvo a repetir, para mí sí sería muy importante además corroborar que efectivamente estas 42 personas pertenecían en todo caso efectivamente a este grupo, y si efectivamente participaron en el enfrentamiento, ¿no? Claro, que ahí también una cosa que está fallando es la sensibilidad del gobierno mexicano, que para anunciar este hecho convoca la rueda de prensa para ofrecer sus condolencias al policía federal que murió en esta masacre, a los familiares de los 42 presuntos delincuentes que hoy no han probado que lo fueran, y que incluso empiezan a surgir testimonios de familiares que dicen que se han venido de Ocotlán, ya sea o forzados por el cártel, porque o se iban a trabajar ese rancho o los mataban, o a remodelar ese rancho. Hay esos dos testimonios, esas dos versiones. Para los familiares de esos 42, no tuvo ni una sola palabra el gobierno federal.
Vamos a la pausa, después de la pausa platicamos con Salvador Camarena, que ha escrito sobre este tema y lo que espera es que no le suceda al gobierno federal con este caso, lo que ya le pasó con Tlatlaya y lo que le pasó ya con Apatzingán, pero también ha escrito sobre el tema del INE y ha dicho, Salvador Camarena en su artículo en El Financiero, que una disculpa no es suficiente. Lo comentamos después de estos mensajes, no se vaya, ya regresamos. La semana pasada se difundió en redes sociales y medios de comunicación una llamada filtrada entre Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, y el secretario ejecutivo del mismo instituto, Edmundo Jacobo, donde el consejero dice que se acaba de reunir con los líderes indígenas y se refirió particularmente a la forma de hablar de uno de los representantes del pueblo chichimeca de Guanajuato. El consejero estatal indígena de Guanajuato presentó una queja ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos en contra de Córdoba ante esta llamada. Por su parte, Lorenzo Córdoba reconoció que sus comentarios fueron jocosos y desafortunados de una conversación personal, y por lo cual presentó una denuncia ante la PGR, pues dijo que violaron sus derechos al difundir la llamada. En consecuencia, alrededor de 50 alumnos del Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior se manifestaron afuera de las oficinas de la Junta Distrital del INE en San Luis de la Paz, Guanajuato, exigiendo la renuncia del consejero presidente del INE y entregaron una carta donde le plantean que debe presentarse en la comunidad para disculparse. Algunas de las consignas fueron: Córdoba, nos insultaste, tú eres ignorante. Fuera Córdoba, todos somos chichimecas. En respuesta a esto, Córdoba recibió el viernes en sus oficinas del INE a Mauricio Mata Soria, gran jefe de la comunidad chichimeca, a Hipólito García, gran jefe de la gubernatura, y a Filiberto Q. Chan, secretario general de la gubernatura, para ofrecerles una disculpa de manera personal. Sobre este tema vamos a incorporar a la conversación por la vía telefónica desde la Ciudad de México a Salvador Camarena, compañero periodista, por cierto, tapatío, que forma parte del equipo de Carmen Aristegui y también de El Financiero, donde ha escrito sobre el tema del INE, pero también sobre el tema de Michoacán, y nos da mucho gusto saludarte en esta ocasión. Salvador, ¿cómo estás? Ricardo, Jesús, Jorge, a todos los amigos que nos escuchan, que nos ven, muchas gracias por esta llamada, con mucho gusto conversar con ustedes. Como siempre, es un privilegio para mí y, por supuesto, estaba escuchando que hablaban antes de Michoacán. Creo que seguramente coincidiremos en lo preocupante que es lo ocurrido el viernes pasado ahí. En varios aspectos, déjenme puntualizar desde mi óptica un par de elementos que no quisiera que se perdieran de vista. El primero, por supuesto, este discurso que a lo largo del lunes han venido dando en distintas declaraciones y entrevistas Monte Alejandro Rubido, comisionado nacional de seguridad, y el jefe de la Policía Federal, se me fue el nombre, Galindo, es su apellido, y que han señalado, han destacado la inteligencia como elemento que llevó, después de una denuncia, a las autoridades federales al rancho El Sol, donde fallecieron 42 personas, presuntamente dedicados a la delincuencia, y un policía federal. ¿Qué hay que destacar? Insisto, yo no he oído a las autoridades comprometerse con todas sus letras a realizar una investigación que esclarezca el cómo ocurrieron los hechos. Si pertenecían o no a este grupo delincuencial debería ser una situación para tener al lado, pero en la actuación de las fuerzas federales de seguridad siempre debemos esperar estricto apego a protocolos y a lo que dicta la ley para que no se dé la más mínima posibilidad de abusos policíacos, en este caso de violaciones a los derechos humanos, y que no ocurra, como veíamos a lo largo del fin de semana, algunas portadas terribles de la prensa capitalina, lamentabilísimas portadas en donde se decía: eliminaron a 42 delincuentes, mataron a 42 delincuentes. ¿Quién dijo que eran delincuentes? Tiene que haber un juicio para que se llegue a tal conclusión. En tanto un operativo del cual, por supuesto, tenemos muchas interrogantes y pocas certezas, lo que sí le pedimos al gobierno es que, por supuesto, eficacia en la lucha contra el crimen y, al mismo tiempo, todas las explicaciones, todas las investigaciones necesarias para que en los hechos veamos la proporcionalidad de vida y también el respeto a los derechos humanos.
No es un asunto menor y no podemos sucumbir ante las lógicas maniqueas de que si eran malos está bien que se mueran y no importa el costo. No, son momentos terribles para Jalisco, son momentos terribles para Michoacán, son momentos terribles para México en muchas zonas. No es esta cosa de los casos aislados del que le gusta hablar al gobierno federal, son demasiado aislados para ser, son demasiados casos como para ser aislados y son en distintos y recurrentes puntos, lo cual pues, por supuesto echa por abajo esa lógica. Entonces, desde mi punto de vista, no aceptar estos hechos sin una investigación de por medio que deje satisfechos a todos de cómo fue la actuación de los policías, incluso si fueran estrictamente delincuentes los que estuvieron en ese rancho. Y en segundo lugar, los periodistas no sucumbir a esta terrible pulsión de dar por descontado que ya los que estaban ahí eran delincuentes y entonces los eliminaron. Estamos alimentando algunas de las peores pasiones que pudiéramos luego, de cuyas consecuencias luego podríamos lamentar de muy triste manera. Claro, porque de hecho lo decía Jesús antes de la pausa, Salvador, y tú lo comentabas un poco en el artículo del Financiero del día de hoy, las verdades oficiales que nos han vendido en casos importantes y similares como estos, luego se les terminan cayendo. Totalmente, y ha sido la prensa, compañeros de la revista Esquire, periodistas de la agencia AP, en el caso de Tlatlaya, en el Estado de México, por supuesto periodistas en otros muchos medios, los que han dicho, oigan, la versión oficial no coincide. Y no coincide con el sentido común que aplican los periodistas a la hora de reconstruir estos casos sin ser peritos, sin ser especialistas en balística ni nada, con las herramientas mínimas del sentido común y la disciplina periodística. Algunos colegas han desmontado la prisa que han tenido autoridades estatales, en el caso del Estado de México, y federales, en ambos casos, en Tlatlaya, en Apatzingán también, en Michoacán, y han dicho, esto no cuadra y necesitamos, merecemos y debemos tener una investigación en cada caso, y que sí, si son verdades incómodas, como digo yo en la columna, más vale el gobierno va a ganar más reconociendo excesos, abusos o incluso, si así fuera, errores en un operativo, que simplemente queriendo dar carpetazo y decir, murieron 42 de los malos. No. Además, el gobierno no entiende una cosa, el hecho de que sean delincuentes no les quita sus derechos, y el hecho de que si fueran delincuentes, si tal cosa se probara, no debería ser, por supuesto, de ninguna manera justificante de abusos o de situaciones en donde no entendamos que no estamos combatiendo a una fuerza extranjera, e incluso en las guerras, si así fuera el caso, hay protocolos, hay convenciones de cómo se debe operar, incluso en los conflictos bélicos. Muy bien, a reserva de que Jorge o Jesús quieran comentar algo sobre este tema. Quizás solo reiterando lo que decía Salvador, cuando alguien es sentenciado, porque además hay que pasar por todo un proceso judicial, cuando alguien es sentenciado, los únicos derechos que pierde son a la libertad y los derechos políticos. El resto de los derechos quedan intactos, obviamente incluyendo el derecho a la vida y por supuesto a la integridad personal, que tiene que ver con todo el no ser torturado ni ser sujeto a tratos crueles y degradantes. Entonces sí, en este caso creo que coincidimos todos en que necesita haber una versión mucho más clara de lo que sucedió hace una semana, ¿no? Y una investigación del gobierno antes de darnos casi por cerrado el caso, ¿no? No, totalmente. Y qué bueno que reiteras esto, que hay una labor de los medios, más del gobierno, pero de los medios, sin duda, de seguir puntualizando, seguir contribuyendo a nuestra educación cívica en el sentido de recordar que los delincuentes, incluso habiéndose probado un delito, no pierden toda su condición de derechos, por supuesto, están lejos de eso. Al contrario, pues será muy impopular, pero eso es también lo que nos ayuda a, en los peores casos, que son donde inocentes se terminan encarcelados, que es un problema que casi no se da en nuestro país, ¿verdad? Precisamente salvaguardar los derechos de todos es precisamente en beneficio de la sociedad misma. Yo solo quería agregar ese tema que hay que estar muy pendiente también, una vez más, del caso de Villa Purificación, de lo que sucedió el 1 de mayo y de la falta de información, las lagunas y sobre todo las denuncias de la población, de gente que vive allá, que afirma que vio decenas de cadáveres después del ataque cuando fue derribado el helicóptero el Cougar del ejército. No hay información, ahí esperemos que no, pero es posible que haya otro caso de la magnitud de Apatzingán o de ahora de
Tanajuato o de Ayotzinapa. Es muy grave lo que está sucediendo y pues también quizás dimensionarlo, y creo que hablando del tratamiento de los medios, qué buena acotación que hacía Salvador ahorita sobre el tratamiento informativo del caso de Michoacán el fin de semana. También creo que a los muchos medios se nos está yendo, digamos, no le estamos prestando atención a lo que pudo haber sucedido allá en Villa Purificación, al sur de Jalisco, el 1 de mayo, cuando comenzó la Operación Jalisco, que por cierto forma parte de lo mismo que acaba de suceder en Michoacán. Se supone que es parte del despliegue de estas fuerzas federales, ¿no? Sin duda, más decía la revista Nexus en el blog de la redacción, coincidiendo en esto, decía más periodismo, más información a partir de reporteo y de investigación y menos boletín. Muy bien. Pues vamos a una pausa, si nos lo permite, Salvador, en esta conversación, y regresamos para platicar contigo y también con Jesús y con Jorge acerca de la reacción del consejero presidente del INE a la difusión de la grabación en donde hace comentarios jocosirijillos en torno a los indígenas. Regresamos después de su mensaje, no se vayan, ya volvemos. El miércoles pasado, el Instituto Nacional Electoral sancionó al Partido Verde Ecologista de México, después de que no cumplió la orden de frenar la difusión de propaganda considerada indebida durante la transmisión del partido de fútbol entre América y Toluca del pasado 2 de mayo, donde aparecieron en las vallas que rodean la cancha del Estadio Azteca mensajes como "El verde sí cumple", además del escudo del PRI y el lema "Trabajando por lo que más quieres", entre otros. Tras este acontecimiento, el senador Javier Corral, consejero del Poder Legislativo del PAN, presentó la queja ante el Instituto Nacional Electoral INE, por considerar que ambos partidos adquirieron indebidamente espacio en televisión con el fin de promover su nombre, su imagen y diversas frases. La reacción del INE, el pasado miércoles 20 de mayo, en sesión extraordinaria del Consejo General, después de mencionar que el cúmulo de infracciones que ha cometido el Verde lo confirman como un partido fuera de ley, fue sancionar al partido sin spots de radio y televisión durante los últimos 3 días de la campaña electoral. Esto quiere decir del 1 al 3 de junio. Y esta decisión se dio por votación dividida de 6 consejeros a favor y 5 en contra. Y justamente aquel día se difundía, o más bien dicho, se discutía en la sesión del INE, la pérdida del registro. Se dijo en su momento, aunque la verdad es que eso nunca se subió al pleno del Verde, y que eso habría sido la causa de los ataques vía la grabación que se filtró de Lorenzo Córdoba. Pues la verdad es que no se pudo del todo ligar, porque ese día no se discutía el registro. Pero bueno, lo que sí es, y retomamos la conversación con Salvador Camarena por la vía telefónica, es que ellos dieron por zanjado, o el presidente quiso dar por zanjada el asunto cuando dijo: ya pedí disculpas, se acabó. Ahora lo verdaderamente importante es quién jodidos me está espiando a mí, que represento a una institución del Estado mexicano. Y tú dijiste, Salvador, en tu columna, que una disculpa no es suficiente. Sí, creo que se entrampó, hablando de situaciones en donde caemos en el maniqueísmo, se entrampó esta polémica, este escándalo de la semana pasada, en una especie de dicotomía en donde solamente había 2 posibilidades: o condenar total y absoluta y sin ningún tipo de revisión de lo que se dijo, el hecho mismo de la filtración, de la grabación ilegal y de la filtración de esta misma grabación. Es decir, había los que decían: por sistema tenemos que rechazar la grabación y no se puede entrar a materia, no se puede discutir lo he dicho porque era una conversación privada, y entonces si discutimos lo que se dijo, estaremos haciéndole el caldo gordo a estos que tienen intereses espurios, seguramente, y que algunos apuntaron hacia los tucanes. Pobres tucanes tan bonitas aves, terminaron siendo aquí símbolo totalmente de la corrupción y otras cosas. Pero bueno, da igual. El punto es que había algunos que decían que no se podría entrar a materia porque, dado que era ilegal el hecho mismo de la filtración, la grabación y filtración, no podíamos entrar. Y los que decíamos que se podían hacer las 2 cosas: se podía criticar, condenar y pedir que ya de una vez por todas discutamos el modelo de divulgación de llamadas sin que haya investigación y sin que haya, por supuesto, una vez más,
en este caldo de impunidad sin que haya nadie que pague por ningún tipo, por ninguna de estas grabaciones que son el escándalo nuestro de cada semana, y que al mismo tiempo podríamos reparar y podríamos detenernos en lo que dijo el presidente del Consejo del INE y en las consecuencias de lo que dijo y de lo que tocaría hacer a partir de lo que dijo. Lo que dijo, pues ya está todo el mundo lo ha sabido. Hizo ahí unos comentarios que él mismo calificó de jocosos. Yo creo que no ameritan sino un término un poco más serio al respecto. Son lamentables esos comentarios. Se puso a imitar, al parecer, a un líder de una comunidad que fue indígena que fue a visitarlo, que le pedía ahí unas cosas muy específicas. En todo caso, mi punto de vista va en el siguiente orden. Condenando, por supuesto, la grabación y la filtración de un audio, al mismo tiempo tiene Lorenzo Córdoba un elemento que le posibilita hacer de un error todo un cambio de estatus en una situación. Déjenme irme a otra cosa para tratar de ilustrar mi punto. En Estados Unidos, desde hace muchos años, y por fenómenos muy propios de esa sociedad, de estadounidense, desde hace mucho hay organizaciones de periodistas y medios de comunicación que discuten la diversidad en la redacción. Es decir, este periódico, esta televisora, esta radiodifusora, este complejo mediático, a cuántos asiáticos o personas de origen asiático contrata, a cuántas personas de origen afroamericano contrata, a cuántas personas de origen hispano contrata y a cuántos, pues estos de origen anglosajón. En este compuesto, esta revisión del compuesto racial de una redacción lo que lleva es a sorprendernos como siempre con respecto a lo que en algunos sentidos nos llevan de adelantado los medios y sociedades en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos discuten todo el tiempo si hay una desproporción entre la composición que tiene la sociedad y lo que eso se refleja en algunos organismos, en este caso en las redacciones periodísticas. Y encontraríamos que, por supuesto, quizás haya más blancos que en la sociedad en términos proporcionales, o quizás haya menos hispanos en las redacciones que el porcentaje que representan ya en cuanto a las minorías en los Estados Unidos. Eso, que es un ejemplo, nos ayuda a pensar, a reflexionar sobre la preocupación que hay en sociedades como la de Estados Unidos para que en todos los ámbitos, es decir, en este caso en un lugar de trabajo, haya la misma igualdad de oportunidades para los distintos grupos étnicos que conforman este grupo social, esta sociedad estadounidense. ¿Qué tal si nos preguntáramos cuántos indígenas trabajan en el INE? ¿Cuántos indígenas trabajan en el periódico Mural o en el periódico Reforma, su matriz acá en México? ¿Cuántos indígenas trabajan en Radio Universidad de Guadalajara o en el canal del Congreso? ¿O cuántos indígenas trabajan en el periódico El Financiero? Y veríamos que no tiene nada que ver el número de personas de origen indígena directamente con el número de personas que trabajan en el periódico El Financiero, donde yo colaboro felizmente desde hace más de un año. ¿Por qué? Porque no hemos reparado en que si no corregimos estas aberraciones, precisamente tendremos luego el reflejo en las expresiones que en este caso le tocó hacer al presidente del INE. En pocas palabras, el presidente del INE tiene una oportunidad. Su disculpa no basta. Él con el liderazgo que tiene, él con la formación académica que tiene, él con el compromiso con México que tiene, que yo estoy seguro que sí lo tiene, y que no deberíamos estar pidiendo ni la renuncia ni mucho menos, sí deberíamos estarle exigiendo qué vas a hacer a partir de este rol para convertir esta situación en una oportunidad. Y no es un cliché. Es decir, si realmente le cae el 20 a Lorenzo Córdoba que lo que hizo estuvo muy mal, dar una disculpa no corrige eso. Lo que podría corregir es cambiar algo de la cultura y entonces hacer un programa para integrar en la contratación. El INE contrata muchísima gente en el país, cambiar esa proporción de indígenas y que aumentara al doble, al triple, es decir, que de un salto se pudiera ver el compromiso de este presidente del INE con la población indígena, o hacer programas de tanto dinero y tanta difusión que puede hacer el INE. A lo mejor podría cambiar, y no está mal, porque además son los grupos vulnerables los que más difícil tienen el acceder a los procesos democráticos, o plantear estudios que tienen recursos también el INE de cuántos candidatos indígenas tenemos. Tan son pocos que luego ocurre como Eufrosina, hoy diputada por el PAN, que antes fue presidenta municipal, gracias a que vino la Suprema Corte de Justicia a interponer una denuncia porque en su pueblo, por usos y costumbres allá en Oaxaca, no la dejaban ser candidata. Bueno,
El problema es que es una diputada de 500 diputados que tenemos. Exacto. Entonces, yo creo que la población indígena no representa, por supuesto, todo el mundo lo sabe, una proporción muy distinta a uno de 500. Sí, representa mucho más, uno de 500 es 0.20%. Exacto. Y aparte, bueno, Si no la traducción... las ciencias de memoria. Claro, la traducción a políticas públicas de lo que hace el jefe, ¿no? Si el jefe les da el avión, pues yo, ¿por qué si trabajo en el INE, estaba hablando no con los un voy a atender? subalterno. Claro. Lo que el jefe le diga a un subalterno, en plan jocoso o no, va a formar conductas, va a normar cosas. Y entonces, cuando la próxima vez que le pidan grupos indígenas una cita al subalterno, no puedo hablar del mundo, en este caso, el mundo jacobo, que el subalterno específico, sino cualquier subalterno, tendrá alicientes para decir, pero si el jefe se ríe de ellos, dice que es una lata, algo más, algo menos, no dijo literalmente eso, pero si el jefe se ríe de ellos, pues puedes darle largas, puedes hacerles un poco más complicado, lo que ya de por sí es complicado para ellos, el acceso a las oficinas gubernamentales, el acceso a los líderes, a las instituciones. Pues claro, si alguien tiene sus comentarios, puede perpetuar en conductas discriminatorias. Y entonces, ¿disculpa suficiente o no, Jorge? No, obviamente no. Yo diría dos cosas. Si seguimos con el argumento de Salvador, uno de los 9 consejeros del Consejo General tendría que ser indígena, para empezar, ¿no? Los dos. Sí, por lo menos. ¿No? ¿no? Más o menos clara. Claro. Y la otra es que esta situación, junto con lo del verde, junto con lo que ya habíamos dicho que este nuevo instituto es un bodrio legal, lo que vamos a tener para estas elecciones de manera simple, con una analogía futbolera, es un árbitro de tercera división para un partido de primera división, con todo lo que eso implica, ¿no? Yo, abonando lo que comentaba Salvador, hay que recordar que lo que estaban solicitando estos representantes indígenas era crear la 6ª circunscripción electoral que ellos quieren participar sin ser representados por partidos políticos o por un representante tradicional, sino por ellos mismos, y así es como le respondió en la conversación privada Lorenzo Córdoba, digamos, con burlas. Así como trivializó. Exacto. Para mí refleja el verdadero comportamiento de los de arriba, de cómo se reflejan o cómo se refieren la clase gobernantes. Este funcionario es un funcionario de primer nivel, está ganando un gran billete, muchísimo dinero. Y se supone que el letrado, ¿Cómo ¿no? se reflejan hacia abajo? No entienden a las personas de abajo. Y dos, ¿de verdad esto entonces es ilegal difundir esta conversación si eran 2 funcionarios públicos hablando de un evento público? Sí, eso ya nos respondió, y con eso terminamos, Salvador Lidia Cacho, ¿no? Que dijo Lorenzo Córdoba, y lo citó Lidia Cacho este fin de semana en su Twitter, cuando las grabaciones del gober precioso Mario Marín, que eran privadas, con uno de sus cuates al que le ofrecía botellas que resultó que no eran botellas sino niñas, que era de interés público, por lo tanto, tenía al lugar y tenía que discutirse lo que ahí se dijo. Ahora, parece que se le olvidó eso que dijo a Lorenzo Córdoba. Ah, mira, qué buen apunte ese. Qué buen apunte, porque en efecto en el caso de Lidia Cacho pues hubo una gran discusión sobre la legalidad o no de esa llamada y que siempre será, siguiendo lo que decían Jorge y Jesús, que siempre será una discusión pues muy muy delicada. Es decir, al periodista de vez en cuando nos toca esta función medio de juez para decir, bueno, el bien público que se hace al divulgar esta grabación, que puede ser ilegal, cómo se obtuvo, es mayor que pues el estricto apego a lo que dice la norma con respecto a este tipo de materiales. Y en el caso de Lidia Cacho era clarísimo, para volver al ejemplo, claro, como un gobernador de un estado tan importante, podría haber sido uno más pequeño, ¿qué más da? Pero un gobernador de un estado tan importante como Puebla, en una conversación absolutamente deleznable con un personaje muy complicado también en cuanto a su fama y cuando la periodista ya los había exhibido, en una denuncia muy documentada, pues hablaban de pues literalmente de estas componendas y de estas complicidades para hacerle un daño a la escritora. Bueno, el mal de, comillas, romper la ley para publicar esto frente al bien de que la sociedad se entere en los pasos que anda un gobernador no tiene nada que ver. Es un papel delicado, polémico y que sí, pero nada más que no nos vamos a poner rigoristas, sino pensando en el bien común, y el bien común dicta claramente, con sentido común también, que está claramente, que está justificado el hacer uso periodístico de estas grabaciones cuando está en juego eso.
Claro. En el caso de Lorenzo Córdoba, creo que es un poco, o sea, sin duda es menor en su escala y en sus, digamos, repercusiones específicas, pero de la misma naturaleza o del mismo calado, en cuanto a la posibilidad de, a partir de eso, entender como sociedad que tenemos una agenda pendiente, y a partir de eso, con ese liderazgo que bien mencionaban, tiene presupuesto, tiene acceso a medios, tiene visibilidad, tiene una serie de cosas, tiene muchas capacidades Lorenzo Córdoba para hacer de este caso algo que diferencie, algo que cambie la estructura entre, pues, como era antes de que él hiciera los comentarios jocosos y cómo se convirtió después. Muy bien. Pues muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, Jesús. Gracias. Y esperemos que don Lorenzo Córdoba sí sea de los que entiende y no de los que no entienden, que no entienden, que no entendieron. Hasta la próxima, pásenla muy bien.